tercer domingo de Adviento. Primera lectura es tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 6 al 8 y del 19 al 28. En medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Como anunció el profeta Isaías, los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del libro profético de Isaías, capítulo 61, del 1 al 2 y del 10 al 11. Me alegro en el Señor con toda el alma. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con todo el alma y me llevo de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación, me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es tomada del Nuevo Testamento, la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 24. Conservémonos irreprochables en cuerpo y alma hasta la llegada del Señor. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este tercer domingo de Adviento, de nuestra preparación para festejar la llegada de nuestro Señor Jesucristo, para recordar su nacimiento y para conmemorar un año más en que nuestro Señor Jesucristo está por venir, la segunda ocasión con nosotros, llamada parucía. Estamos preparándonos para vivir, para sentir
y para tener nosotros un acercamiento total con nuestro Padre Dios. En esta lectura, que es tomada del libro de San Juan, ya que no vamos a tomar otro evangelista, acuérdense que a veces los evangelios de San Juan son tomados para que podamos nosotros tener una referencia exhaustiva del conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso Juan no tiene un año litúrgico. Los 3 años litúrgicos que conocemos es Mateo, Marcos y Lucas. En este caso estamos ahorita en el segundo año litúrgico o le asignan a Marcos. Pero Juan interviene en todos los años litúrgicos con algunos evangelios para confrontar, para reafirmar y para que tengamos nosotros una noción más concreta. Recuerden la lectura pasada que hablaban de Juan el Bautista, que estaba ceñido con un cinturón de cuero y que su vestimenta era de piel de camello y que comía langostas y miel silvestre o saltamontes. Aquí también hace la referencia Juan con respecto a Juan el Bautista. Veamos pues entonces en esta lectura, integrémonos, cómo es el mensaje de Juan el evangelista, el discípulo y después apóstol de nuestro Señor Jesucristo, con respecto a la referencia de Juan el Bautista. Recuerden que no era bautista porque bautizaba, no era su apellido, y que era primo de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra Santísima Madre María y Santa Isabel eran primas. Entonces veamos en este evangelio cómo nos va diciendo Juan lo siguiente: en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Eso se los dice a los judíos, porque de ahí mismo, de la raza judía, está de la descendencia de David, de la descendencia de uno de los 12 hijos de Jacob, que en este caso era Judá, estaba y el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador prometido por nuestro Padre Dios desde la creación. Desde que Adán y Eva cometieron el pecado de comer del árbol de la sabiduría y que Dios les prometió que les iba a mandar un Salvador, desde ese entonces ya estaba dicho que ese Salvador iba a venir. Y por eso les dice que en medio de ustedes, porque en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, había ya nacido el que iba a ser el Salvador prometido, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dice, en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Y esto nos lo dice también a nosotros, que en medio de nosotros también está nuestro Señor y no lo conocemos. Han pasado muchos años en nuestra vida y no nos acercamos a conocer a Dios. Lo conocemos de una manera superficial, lo conocemos de una manera doctrinal, lo que nos enseñan poquito en la iglesia, en el sermón, en la catequesis cuando hicimos la primera comunión, y muchas veces en algún folletito que nosotros estamos tomando o leyendo. Es mínima la información, es muy escueta el conocimiento del Señor. Son pocos los que se adentran, son pocos los que estudian y se preparan conociendo la palabra de Dios. La mayoría no lo hace. Por eso esta frase, que en medio de nosotros hay uno que ustedes no conocen, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nos menciona el Evangelio, en el versículo siguiente, dice, un hombre enviado por Dios. Este hombre enviado por Dios es Juan el Bautista, hijo de Zacarías e Isabel. Se llamaba Juan. Este vino como testigo, era el testigo de lo que iba a pasar. Para dar testimonio, un testigo es el que da testimonio de la luz. La luz es nuestro Señor Jesucristo. Nos vino a traer luz, nos vino a aclarar nuestra situación difícil y equívoca. Recuerden que los judíos hacían y llevaban a cabo al pie de la letra las Sagradas Escrituras, pero no las entendían. No se daban cuenta más allá de lo que ellos leían y de lo que ellos tenían escrito. Y querían cumplir la palabra de Dios al pie de la letra. Y estaban equivocados. La palabra de Dios es interpretativa, la tenemos que interpretar. No solamente la debemos de leer y tener un conocimiento literal de lo que está diciendo la palabra de Dios. Y entonces aquí vemos que Jesucristo es la luz, esa luz
es la que te alumbra, la que te discierne, la que te saca de la oscuridad, o sea, la que te da el conocimiento y te quita la ignorancia. Cuando tú estás ignorante, estás en oscuras. Jesucristo es el que viene a dar testimonio de la luz. Aquí vemos como Juan es el testigo y él es el que da el testimonio. Y después Jesucristo es el que nos deja ese testimonio, porque Él es la luz, para que todos creyeran por medio de Él. Jesucristo viene, nos dice, nos enseña, nos da su palabra, y todos creen por lo que Él hace y dice. En la actualidad nosotros estamos creyendo en lo que hizo Jesucristo, en lo que nos dejó Jesucristo. Tenemos 4 evangelios, y esos evangelios los tenemos nosotros para poder aprender de todo lo que hizo Jesucristo y todas sus parábolas, para estudiarlas, analizarlas y saber qué es lo que tenemos que hacer paso a paso. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros creemos. Dice aquí que Él no era la luz. Juan no era la luz, sino testigo de la luz. Entonces Jesucristo es la luz, Juan es el testigo de esa luz. Y vemos cómo pues los dos primos, en este caso Juan y Jesucristo, pues hay una unión fraterna, ya que nuestro Padre Dios fue quien mandó a este hombre, a Juan el Bautista, para que diera testimonio de la verdad. Y la verdad, el Verbo, es Cristo. Y él era el testigo principal, el número 1. Recordemos que Juan el Bautista es el primer santo, San Juan el Bautista, y es el último profeta que se tiene con relación a todos los profetas del Antiguo Testamento. Aunque él, a continuación, vemos cómo le hacen la referencia, le hacen la pregunta los sacerdotes y los levitas. Los levitas son los que conocen la ley con respecto a que si él es un profeta, y dice que no lo es, pero nosotros sí lo tomamos como un profeta. Pero vamos a seguir la lectura para que nos demos cuenta de lo que nos va explicando poco a poco. Y dice, este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a los sacerdotes y levitas para preguntarle quién eres tú, ahí vamos a darnos cuenta cuál es la respuesta. Y así también se nos pregunta a nosotros en la actualidad, ¿tú quién eres? ¿Qué eres? ¿Para qué has venido? Nosotros en la actualidad somos hijos de Dios, herederos de la gloria, por causa y por acción de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos ha hecho discípulos y nos manda como apóstoles, o sea, enviados para llevar la palabra de Dios a los demás. Nosotros en la actualidad somos como soldados. Recibimos las órdenes y debemos de cumplirlas al pie de la letra. No debe de interpretar uno, no debe de uno de intervenir, no debe uno de analizar. Las órdenes, un soldado las cumple al pie de la letra. El Señor, nuestro Padre Dios, nos da una orden y la debemos de cumplir. Debemos de ser verdaderos soldados de Cristo, porque somos hijos de Dios. Por lo tanto, en la actualidad también nos pueden preguntar quién eres tú. ¿Y tú qué vas a contestar? ¿Eres fulano de tal? ¿Que tienes tal profesión? ¿Que tienes tal familia? Pero eso no es la respuesta. La respuesta que quién eres tú delante de Dios. ¿Quién eres tú con Dios? Y fíjense cómo en este evangelio, ¿sí? Dice, él reconoció y no negó quién era. Juan reconoce, ¿sí? Es hijo de un sacerdote, de Zacarías, y no niega quién es. Él afirmó, yo no soy el Mesías. No podía decir que él era el Mesías, porque él sabía que él no lo era. Él solamente iba a cumplir con su trabajo, que era predicar, que era enseñar, que era invitar a los demás a que se arrepintieran. Ese era su trabajo del Juan el Bautista, y bautizar a la gente. En el momento que la gente se arrepentía, él los bautizaba con agua. Bautizar es echar, poner, cubrir. Entonces Juan cumple con su trabajo. Eso es lo que tú tienes que hacer en la actualidad, cumplir con tu trabajo.
No te sientas ni un Dios, no te sientas ni un santo, no te sientas ni un ángel, no te sientas un especial o una especial persona, porque no lo eres. Juan mismo lo dice: yo no soy el Mesías. Y esto nos aclara que nosotros debemos también de llevar a cabo nuestro trabajo y de hacer las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos en su nombre. De nuevo le preguntan los sacerdotes y los levitas: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? ¿Se acuerdan que Elías fue arrebatado en una carreta de fuego y fue llevado y nunca encontraron su cuerpo porque no murió? Él respondió: no lo soy, tampoco soy Elías. Pensaban que a lo mejor ya había regresado Elías en forma de un ser humano más, y no. Los sacerdotes y los levitas le siguen preguntando: ¿eres el profeta a lo que hace rato había yo mencionado? Respondió: no. No se daba la dignidad, no se daba el don de ser profeta. Tanta era su humildad de Juan el Bautista que él simple y llanamente decía: yo solamente vengo a cumplir con mi trabajo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en la actualidad: venir a cumplir con nuestro trabajo y no decir soy fulano de tal, soy el ministro, soy el presbítero, soy el obispo, soy el monseñor, soy el cardenal, soy el auxiliar, soy el papa, soy el gran hombre, soy la gran mujer. No, solamente soy el servidor de nuestro Padre Dios. Y debemos de decir: yo solamente vengo a cumplir con lo que tengo que cumplir. O sea, somos nada ni nadie, solo somos hijos de Dios. Respondió: no. Le dijeron entonces: dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. Le aclaran muy firmemente a Juan que necesitan ellos llevar una respuesta a los sumos sacerdotes, ya que estos sacerdotes y levitas pues fueron precisamente para analizar, investigar y ver qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Por eso iban los levitas, los conocedores de la ley, del Torá, del Pentateuco, de toda la ley de los profetas. Por eso fueron ellos a presentarse enfrente de Juan, y por eso le dicen: necesitamos nosotros llevar una respuesta a nuestros superiores, a los sumos pontífices. Entonces dice: ¿qué dices de ti mismo?, le hacen la pregunta. Y Juan les contesta: yo soy la voz que grita en el desierto. Así se denomina él: yo soy la voz que grita en el desierto. O sea, en donde no hay paz, no hay caridad, en donde no hay nada de amor, de oración, no hay nada. Es un desierto de las cosas, en las cosas del Señor. Él es la voz que grita. Y por eso gritaba Juan el Bautista a la gente: arrepiéntanse de sus pecados, reconcíliense al Señor, bautícense en el nombre del Señor. Y dice aquí: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Hace una réplica, hace una semejanza a lo que Isaías también decía a la gente, de que se enderecen el camino del Señor. ¿Cuál es el camino del Señor? Tu vida. Tú tienes un camino que el Señor te ha diseñado, y nos hemos salido de ese camino. Andamos fuera del camino. Por eso dice: enderecen el camino del Señor. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos, nos aclara aquí de dónde son esos fariseos, de dónde son esos sacerdotes, ¿sí? Le preguntan una vez más: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? O sea, ¿por qué estás bautizando? ¿Por qué estás echándole agua a la gente en símbolo de limpieza? Juan le responde: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Claro, en ese momento no conocían a nuestro Señor Jesucristo, y a pesar de que era compatriota de ellos, de la misma raza, no lo conocen, no se dan cuenta exactamente quién es. Alguien que viene detrás de mí,
Y vuelvo a repetir lo que vimos la lectura pasada, en la de Marcos, a quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Bien claro lo menciona también Juan, lo menciona también Marcos, y bueno, pues nos damos cuenta que Juan, con su humildad, con su sencillez, está explicándole a los sacerdotes, a los levitas, de que él no es digno ni de desatarle las correas a el que va a bautizar con el Espíritu Santo, ya que Juan claramente dice, yo los bautizo con agua. Y termina diciendo, esto sucedió en Betania, nos da el lugar exacto que sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Entonces, tenemos el lugar preciso en donde se llevó a cabo el bautizo o la acción bautismal de Juan, a una orilla del Jordán, cerca de Betania. Era el lugar en donde Juan bautizaba, en donde preparaba el camino, en donde él decía que viene la luz, y esa luz sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces ahora en donde nos está mencionando que todos nosotros debemos de llevar a cabo nuestro trabajo. No debemos de perder la tenacidad, ni tampoco debemos de echar a un lado el consejo, la orientación de lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Vamos a ver ahora la lectura de Isaías para relacionarla con el Evangelio. Es capítulo 61, del 1 al 2 y del 10 al 11. Y dice, me alegro en el Señor con todo el alma. Pues sí, Isaías y nosotros nos alegramos en el Señor con toda nuestra alma. El alma es la vida que el Señor nos dio. Recuerden que Adán y Eva, al haberlos hecho a Adán de barro, le sopló, le dio un alma. Después dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, así dice Isaías. Pues también nosotros ya hemos sido ungidos. Cuando fuimos bautizados desde pequeños o cuando ya estábamos más grandes y nos bautizaron, no importa, recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, y está sobre nosotros. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, pues a nosotros también ya nos está mandando a que llevemos a cabo la predicación, a que llevemos a cabo el conocimiento de Dios y que hagamos obras de caridad espirituales y corporales. A curar a los de corazón quebrantado, a esas personas que están desalineadas, a esas personas que están alejadas del Señor, también debemos de darles un buen consejo y acompañarlos en su dolor. A proclamar el perdón a los cautivos, decirle a la gente que el Señor nos perdona, hay que arrepentirnos, que el Señor siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos del Señor, pero Él siempre permanece con nosotros. Debemos nosotros estar haciendo siempre oración. La libertad a los prisioneros. ¿Sí? El Señor va a dar la libertad a los prisioneros, no solamente a los prisioneros que estuvieran en una cárcel, a todos aquellos prisioneros que están en la ignorancia, que están en el pecado, están presos, y el Señor nos libera cuando nos confesamos, cuando comulgamos, cuando nos ponen los santos óleos, cuando llegamos a cabo algún sacramento de los 7 que tenemos, cuando verdaderamente nos arrepentimos, entonces nos da la libertad, porque hemos sido prisioneros del pecado, de la equivocación, de la maldad. Y nos manda a pregonar el año de gracia del Señor. ¿Cómo es esto? Que fin de año estamos nosotros conmemorando y celebrando la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera venida, y estamos conmemorando también y esperando la segunda venida de nuestro Señor, que es la parusía. Me alegro en el Señor, dice Isaías, con todo el alma, y me lleno de júbilo en mi Señor. Eso es lo que tenemos que nosotros también, alegrarnos en el Señor con toda nuestra alma y llenarnos de júbilo, de alegría en mi Dios. Dios es nuestra alegría, es nuestra felicidad. No hay otra alegría ni otra felicidad
en ninguna parte mundana y terrenal. Solamente Dios. Por eso siempre debemos decir, en ti confío, Señor. Porque me revistió con vestiduras de salvación, dice Isaías. Al encuentro de Isaías con nuestro Padre Dios, al encuentro de nosotros con Dios, nos reviste de vestiduras de salvación. Eso es muy hermoso y es el contacto que tenemos con el Señor. Cuando verdaderamente estamos unidos a Él, hacemos oración y estamos continuamente alabando y dándole gracias. Y me cubrió con un manto de justicia. El Señor nos cubre, nos da justicia, para que tengamos siempre justicia en nuestra vida y no haya injusticias en nuestra vida. Pero si nosotros nos alejamos de Él, empezamos a vivir y sentir injusticias de todo mundo. No nos alejemos de Él. Y nos menciona como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así el Señor nos brinda ese apoyo. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y el alabanza ante todas las naciones. El Señor siempre nos brinda la justicia, que vivamos con justicia, que seamos justos. Así como nos menciona que la tierra echa sus brotes, así el Señor nos levanta, nos ayuda, nos brinda un abrazo, nos tiende la mano. Y el jardín se hace germinar lo sembrado en él, así como un ciclo en el jardín. Así también, si nosotros trabajamos, el Señor está con nosotros. Si nosotros le damos gracias, lo bendecimos, lo amamos, el Señor nos acoge, nos envuelve, nos abraza y nos llena de bendiciones. Bueno, aquí vemos cómo entonces en el libro de Isaías, en este libro profético, nos menciona muy claramente que el Señor está sobre nosotros con el Espíritu Santo y nos ayuda y nos hace que nosotros ayudemos a los demás. Y estamos alegres de que Dios viva con nosotros, de que nos haya revestido de su poder, de su bendición, y nos da justicia y nos da paz. Esto es lo que nosotros también debemos de llevarle a los demás hermanos, a los que tienen todas estas necesidades. Y debemos nosotros tenerlos siempre cerca de nosotros para poderles ayudar, y así estamos nosotros cumpliendo con lo que el Señor nos pide que hagamos. Pasemos a la lectura de la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 24. Y miren cómo dice: conservémonos irreprochables en cuerpo y alma hasta la llegada del Señor. Nos menciona muy claramente Pablo, y se lo mencionó a la iglesia de Tesalónica, que nos debemos de conservar irreprochables en cuerpo y alma, en las dos, porque mucha gente en la actualidad nada más cuida el cuerpo y no el alma, y habrá muchos que están cuidando mucho el alma pero no el cuerpo, y aquí nos dice que las dos cosas son importantes, en cuerpo y alma, estar irreprochables a la llegada del Señor, porque el Señor va a llegar con nosotros. Segunda ocasión, recuerden. Fíjense cómo nos dice Pablo: hermanos, vivan siempre alegres. ¿Qué es estar alegre? Pues estar con el Señor. Si conocemos, amamos, servimos a Dios, siempre estamos contentos y alegres de Él. Nos da alegría, satisfacción. Oren sin cesar. Nos está pidiendo que oremos, no solamente que recemos. Nosotros los católicos tenemos la inmundicia, diría yo, de siempre estar rezando. Aquí nos pide que oremos sin cesar. Orar es comunicarnos con Dios siempre, en una verdadera y exhaustiva comunicación con Él. Sigue diciendo: den gracias en toda ocasión. En toda ocasión, siempre hay que darle gracias a Dios. Que se murió alguien, gracias a Dios. Que tienes una enfermedad, gracias a Dios. Que estás sufriendo, gracias a Dios.
Que no tienes trabajo, gracias a Dios. Que no pasas a tu examen, que te va mal en la escuela, gracias a Dios. Y dirás tú, pues estás mal. No. ¿Por qué? Porque el Señor te está mandando exactamente todos esos sucesos para que recapacites, para que te recuperes, para que te reconcilies. Entonces, gracias a Dios que está pasando eso, porque son los medios, las formas, los mecanismos que el Señor te está poniendo a tu alcance para que tú verdaderamente lo ames, lo conozcas, lo sirvas. Entonces, por eso es que hay que darle gracias siempre a Dios en todo. Así lo dice. Vamos a repasar. Dice, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo ahí son tres cosas? El número 3 significa poder. Esto es lo que Dios quiere que ustedes tengan, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. Por medio de Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Así sea. Así lo decimos en la liturgia dominical en la Santa Misa. Y nos menciona algo más importante. No impidan la acción del Espíritu Santo. Fíjense, ¿cuántas veces en tu vida tú has impedido que el Espíritu Santo actúe? ¿Por qué? Porque has antepuesto tu razón, has antepuesto tú tus deseos, has antepuesto tú tu condición humana, has antepuesto tú tu forma de vida, has antepuesto tú el panorama que has aprendido y el que estás llevando en la actualidad, en tu familia, en tu sociedad, en tu escuela, en tu trabajo, en donde te encuentras. Y no dejas entonces que el Espíritu Santo actúe, ni que tenga una acción. Tú lo estás deteniendo, tú lo estás encarcelando, lo estás haciendo a un lado, y no dejas que el Espíritu Santo haga su acción. Por eso en la oración del Espíritu Santo decimos que nos diga cómo debemos de hablar, cuándo debemos de callar, qué es lo que tenemos que hacer para procurar su gloria, en bien de las almas y mi propia santificación. Decimos que nos diga cómo debemos de actuar, pero tenemos nosotros que dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y a veces no hemos dejado que Él actúe. Después nos sigue diciendo, ni desprecien el don de profecía, ni desprecien el don de profecía. El Señor nos ha dado un don de profecía a todos, para que tengamos nosotros conocimiento de las cosas del Señor. Recuerden la lectura pasada donde Pedro dice cómo va a ser y que los elementos de la tierra van a ser destruidos y que todos los poderes de la tierra van a ser destruidos y aniquilados. ¿Se acuerdan de esa lectura de Pedro en donde nos menciona esos sucesos del fin del tiempo, del fin del mundo? Y que por eso mencionan que va a ser destruido con fuego y ya no otra vez como diluvio con agua. Bueno, pues aquí nos dice que no despreciemos el don de profecía, porque el Señor, con medio del Espíritu Santo, nos está dando el don de profecía. Y hay muchos otros dones, los cuales los tenemos que poner a trabajar para el bien de los demás. Pero sométanlo todo, dice aquí, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. El Señor nos menciona, Pablo menciona a la iglesia de Tesalónica, que debemos nosotros estar en un mismo examen, en una misma prueba en la vida, y que vamos aprendiendo, vamos madurando, vamos empezando a tener mucha experiencia, y eso nos hace a nosotros probar en la vida qué es lo bueno y qué es lo malo, y nos dice, quédense con lo bueno. Hemos podido discernir. Muchos de los que están escuchando ahorita esta palabra dirán, yo llevaba una vida desordenada, ya probé lo malo y estoy conociendo lo bueno, me quedo con lo bueno. Yo ya había en mi vida pasada, en mi juventud, en mi niñez, estuve muy alejado de Dios. Ahora voy a elegir lo bueno, estar cerca de Dios.
Habrá otra gente que dirá, yo no conocía nada de la cosa de Dios, ni de su palabra, ni de su doctrina. Y ahora ya he empezado a conocer su doctrina, su palabra, lo he empezado a conocer y siento un amor tan grande por Él. Entonces aquí se aplica lo mismo, ¿sí? Que nos quedamos con lo bueno. Dice la lectura, absténganse de toda clase de mal. Si ya sabemos qué son las cosas malas, pues las tenemos que hacer a un lado, las tenemos que librar, hacerlas fuera de nosotros, de nuestro alcance. Y nos dice que el Dios de la paz lo santifique. Ese es el deseo de Pablo. Nuestro Padre Dios nos santifique como siempre nos ha santificado. A ustedes en todo y en todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo. Menciona espíritu y alma. El espíritu es el espíritu de Dios. El alma es la vida que tenemos. El cuerpo es con el que nosotros tenemos 5 sentidos y nos conducimos. Se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos que cuando el Señor Jesucristo, si viene, cuando estamos todavía vivos corporalmente, pues nos encuentre mínimo alabando al Señor, dándole gracias. Y si no es posible, pues haciendo oración. Y si es posible, todavía más. ¿Sí? No cometiendo pecado. Y que estemos trabajando. Por eso nos menciona que nos conservemos irreprochables hasta la llegada de nuestro Señor. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. El único fiel, al único que debemos de tenerle confianza es a nuestro Padre Dios, porque Él es el único que cumple su promesa. Por eso debemos nosotros de ser fieles a Él. Acuérdense que dijo en una de sus lecturas, maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. No podemos confiar en nadie, en ningún hombre. Solamente debemos de confiar en nuestro Padre Dios. Veamos ahora que esta lectura nos está llenando de alegría, nos está brindando esta lectura un conocimiento en la que cada uno de nosotros debemos de tener conciencia del Espíritu Santo que habita en nosotros y de que debemos de ponernos a trabajar y de que no debemos de atarlo de pies y manos al Espíritu Santo y dejarlo que se mueva dentro de tu corazón. Así dice una canción y en oración, deja que se mueva dentro de tu corazón. Así decimos y así lo hacemos en ese cántico. Pedimos siempre que el Espíritu Santo pues esté con nosotros y que ese don que nos ha dado, o muchos otros dones que el Señor nos ha dado por medio del Espíritu Santo, pues nos pongamos a trabajar para bien de los demás. En el Salmo responsorial, la respuesta dice, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Claro, nuestro espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios. Esa es algo muy importante, que tu alma se glorifique al Señor y que tu espíritu se llene de júbilo en Dios. Mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Una frase muy importante en la magnífica que hacemos nosotros en la oración a nuestra Santísima Madre. Desde ahora me llevarán dichosa todas las generaciones, dice, porque ha hecho en mí grandes cosas en que todo lo puede. Dios hizo algo increíble al engendrar a nuestro Salvador en el vientre de nuestra Santísima Madre. La concepción, que en este diciembre se conmemora la concepción de nuestra Santísima Madre, porque en diciembre concebió y dio a luz 9 meses después. Cuéntenle, estamos en diciembre, ¿sí? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. A finales de septiembre y la primera semana de octubre fue cuando nació nuestro Señor Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos, que se celebran todos los judíos después de haber sido liberados de la esclavitud 400 años en Egipto. Pero bueno, no voy a explicar esa lectura porque no nos corresponde ahorita, solamente estoy apuntalando algunos datos para que ustedes los tengan como referencia. Por eso nos menciona aquí
muy claramente, sí, que en el Salmo, desde ahora me llamarán dichoso a todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede. Nuestra Santísima Madre tuvo la concepción en este mes de diciembre. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es un nombre santo. Y la misericordia de nuestro Padre Dios llega de generación en generación. A todas aquellas personas que trabajan en nombre de Dios, las bendiciones les siguen siendo otorgadas a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, taranietos, etcétera, etcétera. A los hambrientos los colmó de bienes, dice, y a los ricos los despide sin nada. La gente que nada más vive en lo material, pues se va a ir de aquí sin nada, acordándose de su misericordia. Vino en ayuda de Israel, su siervo, menciona el Salmo responsorial. Bueno, pues este próximo domingo, tercer domingo de Adviento, nos está pidiendo que estemos preparados, que sigamos nosotros nuestra preparación, porque llega el Señor. Conmemoramos nosotros la venida de nuestro Señor Jesucristo hace 2014 años aproximadamente. Porque recuerden, estamos equivocados de 4 a 7 años. Entonces estaríamos, si muchos años que fueron los máximos 7 años equivocados, pues verdaderamente estaríamos en el 2021. Y por muy mínimo que nos hayamos equivocado, son 4 años, entonces estaríamos en el 2018. Pero bueno, estamos en el 2014, ya no le vamos a cambiar a esa fecha, al igual que ya no le vamos a cambiar a la celebración de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, porque pues nosotros ya pusimos un día para festejarlo, que es en diciembre, el 24 en la noche, y pues así se ha tomado durante muchos años, y así lo tenemos. Pero si verdaderamente quisiéramos nosotros festejar el día que nació nuestro Señor Jesucristo, pues nos tendremos que remontar verdaderamente a las finales de septiembre, primera semana de octubre, porque así lo diagnostica a algunas partes en la Sagrada Escritura y también en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Bueno, pues este próximo domingo de Adviento seguimos con nuestra preparación, pongámonos a trabajar y dejemos que el Espíritu Santo actúe dentro de nosotros y ese don que Dios nos ha dado, y si son muchos, pues pongámonos a trabajar. Que Dios te bendiga.